Un gusto saludarles nuevamente, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a compartir un tema de mucha relevancia en nuestro país, como lo fue la guerra entre El Salvador y Honduras, que inicia el 14 de julio y finaliza el 18 de julio de 1969. Para abordar un poco ese tema, antes de comenzar, déjeme decirle que a esta guerra se le conoce de dos nombres o de dos maneras, ¿verdad? Una es la Guerra de las 100 horas por los días que duró y la otra mal llamada Guerra del Fútbol, que más adelante les voy a comentar por qué se le llamó así. Bien, ¿cómo empieza todo este conflicto entre Honduras y El Salvador? Resulta que El Salvador, siendo siempre el país más pequeño de Centroamérica, ¿verdad? Tenía una población demasiada alta que para 1969 contaba con 3 millones de personas que habitaban nuestro país y por su parte Honduras tenía 5 veces el tamaño de El Salvador y solamente tenían 2,3 millones de habitantes. Esto quiere decir que Honduras, aparte de ser el territorio mucho más grande, tenía menos habitantes. Y es por esta razón que muchos salvadoreños decidieron irse a trabajar allá para tener mayores probabilidades de conseguir un empleo. ¿Cómo inicia todo el conflicto de este problema? ¿Verdad? El Salvador estaba controlado por un grupo de personas que tenían muchos privilegios, ¿verdad? Este grupo se le llamó élite de terratenientes ricos que habían dejado muy poco espacio para que nuestros compatriotas pudieran sembrar la tierra, ¿verdad? Recordemos que somos un país trabajador en tierra, entonces se nos habían acabado las oportunidades de hacerlo porque este grupo de personas se había apoderado de las tierras. Y pues cuando los salvadoreños deciden irse a Honduras a trabajar, ¿verdad? Muchos de los hondureños crearon mucho resentimiento contra nuestros compatriotas porque no les parecía correcto que fueran a trabajar allá, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Con ese resentimiento, en esta imagen yo les estoy mostrando, este es un afiche que los hondureños pegaban, ¿verdad? En sus paredes de una forma muy despectiva hacia los salvadoreños. Si ustedes pueden leer, ahí leeremos un poco donde dice salvadoreño, si te crees decente por decencia, abandona Honduras. Entonces, acá nos queda claro en este afiche que los hondureños no querían que los salvadoreños estuvieran en Honduras. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que detonó la guerra? Bien, en medio de la situación del gobierno, ¿verdad?, de Honduras, aprobó una reforma agraria. ¿Y a qué se refiere una reforma agraria? Es un conjunto de leyes, ¿verdad?, donde a cada persona se les da una porción de terreno para que la trabaje. Obviamente, los salvadoreños no estaban incluidos en esta reforma agraria porque obviamente éramos invasores, entonces no tenían por qué los hondureños darnos tierras para trabajar. Entonces esto fue como que un detonante, ¿verdad? Para que la guerra surgiera. Aparte de eso, en aquel entonces el presidente Oswaldo López Arellano, ¿verdad? Comenzó a deportar a muchos salvadoreños. Los deportaba, ¿verdad? O sea, mandándolos de regreso hacia El Salvador. Y aquí es donde yo les voy a explicar un poco porque les dije que se le llamó también la mal llamada Guerra del Fútbol. Y es que el 27 de julio, ¿verdad? Del 69, Honduras y El Salvador se enfrentaron en un encuentro futbolístico, ¿verdad? Donde buscaban ambas selecciones llegar a al Mundial de México de 1970. Y pues gana El Salvador, ¿verdad? A través de ya haber jugado partidos anteriores, gana El Salvador. Entonces, es como que se enfurecen más los hondureños, ¿verdad? Obviamente tenemos que tener claro que esto no tuvo nada que ver con la guerra, porque si hubiéramos ganado o perdido, igual la guerra siempre se hubiera dado, ¿verdad? Bien, ¿qué pasó el 14 de julio? Ese día el presidente de El Salvador, que en aquel entonces era Fidel Sánchez, envía a las tropas de salvadoreños, ¿verdad? Para pelear contra los hondureños. Bien, ¿cuál fue la consecuencia de esta guerra? Hubieron muchísimas muertes, más de 4.000 muertes de civiles, hubieron deportaciones masivas de salvadoreños, ¿verdad? Fin del mercado común centroamericano, que ya lo hemos tocado en temas anteriores, y el agravamiento de la situación social de nuestro país. Después de esto, El Salvador queda en una situación muy delicada, ¿verdad? Entonces, pues, terminamos mal.
lastimosamente. Bien, hasta aquí llegó como el tema. Muchas gracias. Espero que le hayan comprendido y que puedan seguir buscando información con respecto al tema. Un gusto de verlos.